Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente con ustedes en el programa conversatorio virtual sobre temas procesales, hoy con nuestro invitado de lujo, Mario David García de Guatemala, tratando de llegar por fin al meollo de la cuestión que nos convoca, que es proceso y república. Hemos conversado durante 3 horas antes de ahora sobre la república en general, le hemos traído desde la antigüedad hasta ahora. Hemos hablado de los tribunales neoconstitucionales, del neoconstitucionalismo, de los tribunales constitucionales, del mal que le han hecho. Y ahora quiero redondear todo esto y llegar a proceso y república. A mí me parece que en una república el proceso que está generado históricamente como límite del poder tiene que adecuarse a ese concepto. Si les parece bien, el proceso debe ser también republicano. Si el poder es republicano, el proceso, que es el elemento mediante el cual uno de los poderes del Estado se efectiviza, también debe serlo. Y me parece que no lo es. Me parece que no lo es en ninguna ciudad, en ningún lugar de América del Sur, ni de América Central, ni de América del Norte, en lo que a Latinoamérica respecta, hablo de México, porque en todas partes impera un sistema inquisitorial donde el proceso es un método de investigación pública, método en el cual la parte importante es el juzgador, y las personas que son juzgadas o son investigadas son nadie, si les gusta más la quincuagésima persona después de nadie, ¿no? Por tanto, lo que se postula desde la República, de la Constitución republicana, es un proceso, el debido proceso, que a nuestro sentir tiene que ser necesariamente acusatorio, en el cual el juez es un director de un debate, no un investigador. Método en el cual los importantes son las partes. Y el juzgador, que es la estrella del plexo jurídico, se coloca al servicio de las partes para resolverle su litigio, dirigirle su debate y solucionar el conflicto intersubjetivo de intereses. Mario, quiero que me apunte para este lado, dígame su parecer para que continuemos la conversación, y en un ratito voy a explicarle qué sería para mí el proceso y a ver cómo lo ve usted desde la óptica de abogado litigante centroamericano. ¿Le parece bien? Cuéntenme usted lo que estamos hablando. Por supuesto que sí. De alguna manera, creo que podría comenzar con lo que tendría que ser una conclusión, y es recordando a von Jhering en la lucha por el derecho. Si es una verdad decir que ganarás el pan con el sudor de tu frente, es más verdad hoy en día que tengamos que luchar por el derecho. Hay mucha tergiversación. Jamás antes hubo tanto ataque al derecho, a través incluso de crear una torre de Babel terminológica que crea confusión o que convierte casi como por arte de magia lo que es malo en bueno, lo que es intolerable en aceptable, y así hemos caminado ya décadas. La Constitución republicana y democrática es la esencia, punto de origen de las naciones latinoamericanas, y ciertamente para que el proceso sea proceso y no linchamiento, tiene que estar sometido a las exigencias de respeto a la dignidad de la persona y a sus elementales y fundamentales derechos. La propiedad, fundamentalmente, la propiedad de su libertad, la propiedad de su vida, la propiedad de sus bienes. Y esto por las corrientes ideológicas y los costos que el mundo ha tenido que pagar con la Segunda Guerra Mundial, que todavía sigue en sus consecuencias dañando la concepción jurídica a partir de la recompostura de las naciones europeas, que se vieron pues muy dañadas, y muy dañadas incluso en su organización político-estadual. Anoche estuve releyendo un libro, bueno, no es libro, la verdad es que es un folleto de Otto Backhoff,
que pregunta si las normas constitucionales pueden ser inconstitucionales. Y pienso en un ejemplo que le di cuando la Cámara Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua decretó la inconstitucionalidad de la Constitución, si no fue basada en las lucubraciones de Otto Bachhoff, de un prestigioso tratadista alemán. Yo lamento mucho, pero creo que ha costado compartir la idea constitucional, la idea de la república. La república al día de hoy tiene algo así como 2.560 años de descubierta, de inventada, perfeccionada a lo largo de los siglos. Pero el momento crucial de la Constitución es lo que nos permite hablar con propiedad de un proceso jurídico. Cuando las monarquías, y fue muy pronto, con Polonia, en 1791, abrazan la idea constitucional, fue la primera monarquía en la cual el rey otorgó graciosamente a su población una constitución que, por cierto, duró muy pocos años. Creo que haciendo un ayornamiento a las ideas políticas de ese momento, porque la Constitución norteamericana había impactado al mundo. Luego vino la francesa, con la Revolución Francesa, que terminó en genocidio y que además tuvo repercusiones más negativas que positivas. Pero sea como fuere, la idea de la república no es universal, es tergiversada, pero creo que usted tiene la razón toda cuando afirma que el proceso debe ser republicano, republicano constitucional, porque solo en ese proceso republicano constitucional, que es denominado el debido proceso, es que podemos tener las garantías de un Estado constitucional. Hace tiempo que yo empecé a dejar de usar lo que todo el mundo habla, que es el Estado de Derecho, porque como bien sabemos y como bien se dijo incluso durante la Segunda Guerra Mundial y la amenaza fascista nazi, Estado de Derecho es cualquier Estado que genere sus propias normas, no así el Estado constitucional, republicano y democrático, porque el Estado constitucional implica en una constitución republicana, no absolutista, no totalitaria, el respeto a la dignidad del ser humano. De todas maneras, como en algún momento conversamos, don Adolfo, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción hoy, que son esgrimidas como excusas para adoptar ciertas posiciones eminentemente ideológicas en contra del derecho, son además tergiversadas por esta razón. Los derechos humanos parecen llevarse al infinito. Y conversamos en algún momento sobre el absurdo de que un derecho humano sea destruir la independencia judicial, por ejemplo. ¿Cómo es posible, y lo vemos hasta el día de hoy, que en algunas naciones que se dicen constitucionales y democráticas se integren jueces por el socialismo, por decirle algo? Ni por el socialismo, ni por el nazismo, ni por el liberalismo. El juez debe ser juez. Le está vedado por su misma condición de juez. Y la independencia judicial que creemos, o mucha gente lo percibe como una prebenda para el juez, no es una exigencia para el juez, que no le permite vincularse a políticos, que limita su vida social, que limita su ejercicio normal de ciudadanía. ¿Por qué? Porque es juez. Porque tiene que ser independiente, imparcial e imparcial. En muchos países, creo, se ha llegado a la aberración de que jueces
resuelvan sus propias causas. Y esto, de alguna forma, pues contraría el debido proceso y las garantías que se tienen que tener para que no nos quitemos las cabezas unos a los otros. Mario, yo le agradezco la mención al debido proceso porque me da pie para hacer una afirmación que me tiene preocupado hace muchos años. En América Latina nos llenamos la boca con el sintagma debido proceso, que sería la traducción literal de la quinta enmienda en la parte que dice que no se podrá quitar la vida, la propiedad o la libertad a alguien sin el due process of law. Y eso ha sido traducido como debido proceso porque la palabra due, entre tantos significados que tiene, significa debido. Lo que ha posibilitado que alguien diga quién lo debe, quién es el acreedor, quién es el deudor, cómo se paga esa deuda, en qué consiste la deuda. Pero tengo para mí, después de muchos años de meditar el tema y denostando que los profesores de la materia Derecho Procesal Constitucional no estén dando cuenta del tema, que se entretengan estudiando los procedimientos del amparo y otras cosas, que nadie dice qué es el debido proceso. Quiero que esté abierta que desde México hasta la Tierra del Fuego, nadie, absolutamente nadie, ni doctrinantes, constitucionalistas, ni procesalistas, ni las Cortes Supremas de Justicia definen en términos asertivos qué es el debido proceso. Nadie lo dice. Lo desafío a que me dé una definición. Nadie lo dice. ¿Cómo lo definen? Lo definen por la negativa. No es debido proceso en el cual se lesiona tal o cual cosa. Cuanto más inteligente, cuanto más culto es una persona, más cosas puede decir que no es algo. Yo digo, mire, esto no es un vaso, no es una taza, no es un libro, no es una computadora, puede estar mi vida diciendo qué es lo que no es. Se trata de decir qué es lo que es. Esto es un lápiz porque me permite escribir. La palabra definir significa poner fines alrededor de lo que se quiere definir, todo adentro, nada afuera, para mostrar qué es la esencia, qué es, cuál es el ontos de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso no lo dice nadie. Y no lo dice nadie porque primero no sabe qué es la palabra debido, pero tampoco sabe qué es la palabra proceso, Mario. Nos manejamos otra vez por aproximación. En los últimos años andamos tanteando como en la neblina. Miren, cuando usted estudió la naturaleza jurídica del proceso, cuando estuvo su grado de abogacía, te recordará que le dijeron que el proceso para según quién era un contrato, un cuasicontrato, una situación jurídica, una relación jurídica, una pluralidad de relaciones jurídicas, una relación jurídica pública y continua, una institución, una empresa, un medio de satisfacción. Le dijeron 18 cosas, ¿no? No me negará usted que si hay 18 definiciones de la palabra proceso, 18 cosas que dicen que es la esencia del proceso, pues nadie sabe de qué se trata, ¿no? Y tampoco la palabra debido, porque la palabra debido en inglés significa deseado, merecido, anhelado, aguardado, además de debido. Y los argentinos, y la palabra debido proceso, el sintagma debido proceso aparece en todas las constituciones, salvo la de Chile en la Argentina. Chile que habla de un procedimiento racional y justo, y la Argentina que tuvo la suerte de un constituyente, un proyectista de la Constitución que no hablaba buen inglés, no supo qué decir con la palabra due, y entonces lo omitió. Y en lugar de decir la Constitución argentina, hablar del debido proceso, como ahora sí, las demás, dijo que la defensa era inviolable, al igual que el domicilio, la correspondencia, etcétera, ¿no? Y la intimidad. Y yo sé qué significa la palabra inviolable, que no se puede violar, y violar es invadir la esfera de libertad de alguien sin su permiso previo. Y de eso se trata, de que el proceso sea no un método de investigación, sino un método de discusión. Porque es lo único que, como dice usted, permite trascender la dignidad de las personas, aceptar la dignidad, respetar la dignidad de las personas, ¿no? Cosa que no se respeta en los procesos inquisitoriales. Advierte usted que en los últimos 30 años, y hasta hace muy poco tiempo, cuando hablaban los procesalistas penales del imputado, decían que era el objeto del proceso, ni siquiera un sujeto, era el objeto del proceso penal, ¿no? Una cosa disparate.
Bueno, si esto es así, me parece que lo que hay que empezar es por hacer que la gente entienda de qué estamos hablando. Y por eso habrá que definir la palabra proceso. Y si logramos definirla en esta conversación, usted y yo, ya no será necesario hablar del debido, porque proceso es proceso y no otra cosa. Si no es debido, no es proceso. Y a veces me ocurrió, y aquí quiero que usted me ayude a pensar lo que estoy diciendo, que un proceso para que sea tal, en la figura geovendana del triángulo de dos que discuten a la misma altura, desiguales pero que se igualan jurídicamente por la presencia de un tercero que con su terceridad, su ajenidad, su neutralidad, hace que los dos que son desiguales sean iguales jurídicamente. Ese juez, tercero que hoy es el juez, antiguamente el padre de familia, el rey, quien fuere, necesita tener una característica especial. Y esa nosotros la llamamos imparcialidad. Y la palabra imparcial ha sido entendida siempre, particularmente por los jueces activistas de América Latina, como la carencia de interés personal crematístico en las personas que litigan, en el objeto litigioso, en el resultado del pleito. Pero hay algo más que eso, Mario, ¿no? Hay algo más que eso, a lo que llamaríamos la imparcialidad personal. Hay algo más que es la independencia, no de lo que todo el mundo habla, de la independencia del mandamás de turno. Que el que me nombró, yo tengo que decirle que lo que fuere, ¿no? Recuerde lo que el rey Alfonso le pedía, que fueran mansos los jueces ante él, por supuesto, ¿no? Y para eso vamos a hablar de una independencia distinta. Es la independencia de toda obediencia debida. Porque si yo le debo obediencia al demandado o al demandante, pues no puedo ser juez, ¿no es cierto? Y esto me parece obvio. Pero nadie lo dice, Mario, y al revés también. Es como la amistad, que es un camino de doble mano, igual que la enemistad. No, yo puedo estar enemistado con usted si usted no está enemistado conmigo. La amistad es el amor recíproco entre dos hombres, va y viene, una vía de doble mano, igual la enemistad. Pero mire usted, ¿qué pasa acá? Cuando los jueces y los fiscales, por ejemplo, en materia penal, dependen de la misma teta presupuestaria y el presidente del organismo los manda a los dos y les da permiso a los dos y lo asciende a uno en lugar del otro, al otro en lugar del uno, hace que los dos tengan una obediencia debida respecto de alguien. En mi caso, de la Corte, que es la que hace los permisos, los accesos, etc., ¿no? Por tanto, la obediencia debida que viene y que va. Y algo más, Mario, que nadie lo dice y usted coincidirá conmigo, que es la independencia de todo prejuicio. En América Latina somos todos prejuiciosos, lamentablemente. Usted, yo, mi hija, mi mujer, todos somos prejuiciosos. Tener un prejuicio significa poder fallar con algo que va más allá de los hechos, de los elementos fácticos que determinan la pretensión, ¿no? Y hay gente que le gusta mucho algo, y hay gente que le gusta poco, y gente que no le gusta, y gente que le disgusta. ¿Qué cosa? Y problemas de piel, de color, de piel, de raza, de política, de ideas sexuales, de ideas de fútbol, Mario, de religión. De esas cosas no se debe hablar, ¿no? De nada de eso se debe hablar, porque cada uno tiene su posición en la vida. Pero cuando yo fallo, si yo, al decir de Ortega, soy yo y mis circunstancias formativas, esto que está hablando con usted es esto, y la leche es su mamá, y el primer cachetazo del papá, y el profesor que me formó durante mi época universitaria, y las personas que me deslumbraron en la vida, y mis amigos, mi mujer, mis nietos. Es decir, no puedo despojarme de todo hasta el momento de charlar con usted. Tampoco es el juez al fallar. Y eso hace que la independencia sea una lírica, que los procesos no terminen con ese respeto a la dignidad de las personas, porque el juez antisemita va a ser muy difícil que falle a favor de un judío en un pleito contra los obispos de Rosario. Eso hay que destacarlo, la ausencia de prejuicio. Yo le pido a mi hija, que es juez, que haga el esfuerzo, el sacrificio notable de ser auténticamente independiente de prejuicios y que falle lo que no le gusta, cual si le gustare, ¿no? Cosa que es muy difícil.
Y algo más, Mario, además de la independencia así concebida, de obediencias debidas, de mandamases de turno, de prejuicios, le vamos a pedir al juez que sea imparcial. Usted dijo la palabra, que no todo el mundo la maneja. Fue inventada por James Goldsmith y traída a América desde México por Oniceto Alcalá Zamora y Castillo, que significa que el juez, al ser neutral, no puede ser parte ni hacer las cosas que hacen las partes, ni subrogar a las partes, ni ayudar a las partes, ni mirarlas con cariño a una por defecto de la otra, que pasa todos los días en todos los juzgados, por los prejuicios que tenemos, ¿no? Y cuando hace eso, lo que hace es que el juez no la puede ayudar. Y la frase sería, si el juez es imparcial, no puede ni debe hacer las cosas que hacen las partes procesales. Es obvio lo que estoy diciendo. La pregunta es, ¿qué hacen las partes procesales? Abogan, alegan, introducen hechos, impugnan. Pues los jueces ni alegan, ni abogan, ni impugnan. No, ¿a quién se le ocurriría? Pero sigo. Las partes prueban en los pleitos las afirmaciones negadas por la contraria. Entonces, la continuación sería, los jueces no pueden probar lo que las partes afirmaron y otros negaron. Y sin embargo, todos los días prueban. Y eso está conectado por los códigos, como el de Colombia, por ejemplo, que ha considerado como un deber esencial de los jueces el probar de oficio. Eso lo prueban las cortes constitucionales, la que a usted se le ocurra. Con lo cual, le estamos poniendo al proceso un grado de imparcialidad, sin el cual es otra cosa distinta a lo que sería el proceso, ¿no? Por tanto, si usted me dice a mí en qué consiste un proceso, en un juez imparcial, independiente, pero con estas características. Porque solamente esa imparcialidad va a hacer que las partes desiguales sean iguales. Y ese proceso es el que usted está hablando de debido proceso, Mario, que no está en Guatemala, ¿eh? No está en México, no está en Centroamérica, ¿no? ¿Qué me iba a decir usted? En América Latina entera. Pero hay algunos aspectos que son interesantes. La neutralidad y ausencia de prejuicios, que se dice fácil, pero que es complicado y difícil conseguir en un juzgador, no se queda solo como componentes de la independencia. La independencia judicial es la que permite hacer surgir la exigencia de imparcialidad, de imparcialidad. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, algo dicho con otras palabras, lo que usted mencionó, no hay ser humano susceptible de ser imparcial. Es más, habría que preguntarse si no se le exige al juez ser parcial al momento de decretar su sentencia, porque obviamente toma partido por algo que ha evaluado. Pero en la imparcialidad, en la independencia, en la imparcialidad, lo que nosotros vemos son factores esenciales al proceso para tener la confianza de llegar a él, tanto las partes como los propios abogados. Es realmente obligatorio enfatizar, yo le diría que tan importante como la propia independencia, imparcialidad e imparcialidad, que al juzgador, al juez, magistrado, le compete únicamente aportar el derecho, validar su opinión vertida en una decisión resolutiva. Porque cuando uno piensa, por ejemplo, y hay recuerdo que hay un trabajo de tesis en su maestría sobre las providencias para mejor proveer, son abierta y declaradamente inconstitucionales porque el juez no tiene más que dictar sentencia o resolver lo que se le pone sobre la mesa. No tiene que salir a buscar tal vez un vaso de agua, sí, si le afecta la sed, pero no pruebas o cualquier otra exigencia que le compete exclusivamente a las partes. No entender eso es realmente ponernos en trapos de cucaracha en cuanto a la visión y al ejercicio procesal. Pero hoy, mi querido don Adolfo, el problema ya casi no es ni el proceso.
el problema es mucho más amplio. Yo le pongo un ejemplo en el caso de Colombia. Por influencias de esas influencias que hemos hablado, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos se hicieron muy beligerantes y tomaron de nuevo a la América Latina como laboratorio de experimentos. Y hemos tenido influencias de todo tipo, el neoconstitucionalismo, un énfasis particular en una infinita gestación de derechos humanos, incluso algo que a mí me ha preocupado, que es la soberanía compartida por la comunidad internacional, que es propuesta reiterativa de varios pensadores de diferentes países. Cuando todo poder proviene del pueblo. Eso lo tenemos esparcido a lo largo y ancho de América Latina en nuestras bicentenarias constituciones o dentro del bicentenario constitucionalismo. Colombia se estableció por disposición constitucional de 1991 4 cortes: Corte Suprema, Corte Constitucionalidad, Consejo de Estado y un Consejo Superior de la Judicatura. Esa ya no es bicefalía, sino es tetracefalía, realmente provoca el desorden. Y cuando usted hablaba de debido proceso, el debido proceso es por sobre todo también orden. No puede ser desorden, porque el proceso, y lo han ilustrado como un convoy ferroviario, incluso hubo un tratadista español que le habló al derecho procesal, recordará usted, como derecho ferroviario, porque iba dentro de unas vías y era toda una yuxtaposición, concatenación de etapas. Se instituyeron en Colombia también la acción de tutela para proteger los derechos humanos. Existe el amparo. La acción de con la acción de tutela haciendo un desmadre total, ¿eh? Exactamente, exactamente. Claro. La acción de cumplimiento de resoluciones y sentencias. La acción popular, que es copiada del modelo norteamericano de acción popular. La acción de grupo, de resarcimiento económico de las víctimas de conflictos armados. Generalmente los que pelearon contra el ejército o el Estado. La acción de pérdida de investidura, esta me llamó mucho la atención, porque se plantea contra diputados o eventualmente contra los propios gobernantes para provocar desafueros, una especie tropicalizada de impeachment. Ahora, la imparcialidad, la imparcialidad, la independencia de procesos es importantísimo, pero cuando usted ve que se está desvencijando, destruyendo la propia estructura jurídica de nuestros países, realmente es como para llamar en un toque de atención y de lucha por el derecho, porque nos van a dejar desprovistos de orden jurídico y orden jurídico constitucional, que es lo peor. Cuando usted habla, escuchándolo, de la imparcialidad y justamente la necesidad y exigencia de que esté la neutralidad y la ausencia de prejuicios, me recordó un hecho que está incluso documentado en un libro. Hay una investigadora que les recomiendo a todos los que nos escuchan y nos ven para derecho probatorio, para todo lo que pueda ser prueba y básicamente en el ámbito penal, que es tan complicado y que es primera trinchera del constitucionalismo. Se llama Elizabeth Loftus. Ella tiene un libro que es una belleza, como dirían en la Argentina, no tiene desperdicio, que es El juicio a la memoria.
porque en los procesos penales, cuando no hay debido proceso, se privilegia la prueba testimonial, y en el caso, por ejemplo, de Guatemala, han habido condenas a 30 o más años de prisión por el recordatorio que hizo alguien en un tribunal en el año 2003, 2004, de algo que aconteció una mañana de abril de 1981. Elizabeth Loftus es una investigadora que en profundidad ha analizado, estudiado la memoria. Pero lo que yo quiero remarcar para avalar y para darle sustancia con un ejemplo valioso a lo que usted afirma, ella es muy respetada, es convocada para conferencias, para cátedras a diferentes universidades, le diría que de Europa y de Estados Unidos. Pues Elizabeth Loftus fue llamada para un juicio por la defensa de alguien acusado de cometer delitos contra judíos. Y ella, siendo muy valiosos sus estudios para la defensa, se abstuvo, y lo deja reflejado en su libro, lo confiesa. Dice: no pude asistir como perito al juicio contra el acusado de crímenes, a pesar de que mi peritaje le hubiese permitido salir libre, por el temor a la congregación de la que formo parte, que es el conjunto del pueblo judío. A mí me pareció interesante, conmovedor en su momento, pero escuchándolo, y los ejemplos son múltiples, es una gran cantidad. Incluso un cronista guatemalteco que viajó por años a Europa y al lejano oriente, cuenta en una de sus obras el Japón heroico y galante. Pero eso es un... Exacto. Es lo de Plinio Puleyo Mendoza, ¿no? No, esto es Gómez Carrillo. De Gómez Carrillo, sí. Gómez Carrillo. Sí, Gómez Carrillo cuenta cómo, porque fue a una audiencia, descubrió que los jueces eran en su mayoría, en ese momento, estamos en el 1904, 1908, preferentemente samuráis, que habían sido samuráis, porque tenían la dignidad por sobre cualquier otro valor humano, la corrección, la integridad. Y vio al juez escuchar a las partes detrás de un biombo para no dejarse influir por ninguna de las partes en su aspecto físico. Y escuchaba moliendo el té, porque según se entiende, la molienda del té se tiene que hacer en un estado emocional de tranquilidad total, porque si no, no sale bien molido. Esas dos condiciones, a esas dos situaciones recurría el juez samurái que le tocó ver a Gómez Carrillo. ¿Por qué? Para no ver y dejarse influir por la simpatía o antipatía de una de las partes, y la otra para que él estuviera tranquilo. Con el corazón tranquilo, dijo él. Exactamente. Exactamente. Es interesante. Oiga, ese cuento del Japón heroico y galante, yo lo cito a pie de página en mi libro Sistema, porque me impresionó enormemente la anécdota, ¿no? Cuando él pica a veces, es lo que me hizo a mí estar en contra de la oralidad. Yo fui juez de la oralidad muchos años y advertí la exactitud de lo que dice el juez Aldaimio, que es el señor feudal de la época. Le dice que muchas veces la linda cara hace que uno se ponga alguna empatía con el testigo, o la cara fea, la cara patibular ese que le tenga, y al final sale al revés, ¿no? El malo es bueno y el bueno es malo. Y eso pasa mucho en el juicio oral, ¿eh?
La gente tonta cree que la sudoración, el movimiento de las manos, el secarse la cara, indicios juega en de contra, culpabilidad. no, juega pobre gente que está por primera vez en un susto terrible cuando va al tribunal, ¿no? Oiga, Mario, me gusta lo que usted me dice, y les pido que, dado el avance de la hora, hagamos dos cosas. Quiero que vinculemos proceso y república. Déjeme que yo le dé mi impresión. El proceso, tal cual se lo acabo de definir, si todo el derecho opera de a dos personas, todo el derecho, si el derecho en soledad no interesa, si el intento de suicidio, si la autolesión nunca han sido delitos, es porque el derecho sobre uno mismo no existe, ¿no? Existe a partir de la interacción humana, y yo soy su hermano si usted es mi hermano, yo soy comprador si usted es mi vendedor, si no, no funciona esto, ¿no? Pero todo el derecho opera de a dos sujetos, menos el proceso que opera de a tres. De a tres sujetos que son determinables o determinados. Son determinados el juez y el actor. Determinable, el demandado, al dueño de la casa tal, pero tienen que ser tres. Si son tres, y si no, no hay proceso, la figura es inconfundible por irrepetible en todo el mundo del derecho. Por tanto, para hablar de tres procesos tengo que hablar en dos desiguales que se igualan jurídicamente por un tercero con su característica de imparcialidad. Y esa igualdad que él les da se refleja en una igualdad jurídica que se respeta en la bilateralidad del Estado. Si yo quiero que eso sea republicano, si yo quiero que eso funcione como tal, al un orden constitucional republicano, no puedo compararlo con nada, porque el derecho es incomparable con ninguna otra institución. Debo compararlo solo con una institución política que es la República. Y si yo pongo la República acá y veo que tiene tres patas, tres funciones distintas y las tres se intercontrolan, y yo quiero que mi proceso sea republicano, debo pensar en tres patas que se intercontrolen entre sí. Solo así será republicano. Debo igualarlas a las dos cosas, proceso y república. Si yo miro con mi experiencia de tantos años en la justicia, igual que usted, cómo se intercontrolan las personas del triángulo Chiovendano, veo que el juez obviamente controla las dos partes, les dirige el proceso. Veo que las dos partes encontradas se controlan entre sí. Están luchando una contra la otra, ¿cuánto se controla? Nadie las controla igual que la contraria. Pero la pregunta del millón, ¿controlan las partes al juez? ¿La democracia lo controla el juzgador? Para que sea republicano tendría que existir. Para que sea el intercontrol de todos contra todos, o de todos con todos. Y eso no se da. No se da porque los sistemas procesales son todos inquisitoriales, donde el juez es el máximo investigador y las partes son nadie. Pero sí se da en el proceso acusatorio, donde los tres tienen la misma función, la misma funcionalidad. Es decir, uno controla al otro, el otro controla a uno. Donde yo quiero terminar, quiero llegar al final, diciendo que el proceso es una institución republicana. Para ser tal, necesita ser acusatorio. No hay proceso inquisitorio que sea republicano. Con lo cual, el corolario cruel de esta charla es que en América Latina no hay procesos republicanos. Es decir, la materia procesal, la que hace a la dignidad de las personas, a la que fue creada como límite al poder de quien lo ejerce, lo ostente o lo detente, no está funcionando como tal. Y la gente esto lo acepta con alegría, con despreocupación, cuando tenía que estar llorando a gritos, ¿no? En los últimos años, y aquí le voy a pedir ya su opinión, ya entrando en los últimos tramos de nuestra charla, Mario, se ha hecho una grieta feroz entre los jueces de América Latina. Acá nadie se ha salvado, entre activistas y garantistas. Los activistas toman su palabra de los jueces americanos, que son proactivos hacia la Constitución.
Acá ser juez activista es ser un juez comprometido con el pobre, comprometido con el asesino, con quien fuere, que los subroga, que los ayuda. Son los jueces laborales, son los jueces de familia de América Latina, ¿no? Los jueces penales del sistema inquisitivo que llevan la acción penal, acusan y fallan ellos mismos, ¿no? Esa gente se ha convertido en esta grieta filosófico-jurídica, que no es ideológica, en un bando que se llama activismo, activista. A ellos no les gusta que se llamen activismo. Ellos dicen somos publicistas, siguiendo la frase de Klein, de 1895, diciéndonos que la modernidad es Klein, es el pensamiento de Klein de 200 años atrás, ¿no es cierto? Frente a esto, están los garantistas, en los cuales yo me enrolo, que dicen que lo que hace falta es el respeto irrestricto de la Constitución. Los negacionistas, los abolicionistas, dicen que los garantistas queremos poner una puerta en el ingreso de las comisarías para que el imputado entre y salga con el mismo envío, ¿no? No se trata de eso, se trata de que la Constitución salga para todos, que sea como el sol, y que lo tome a todas las personas, particularmente a quienes están detenidos, a quienes están en situación de proceso, ¿no? Y quiero que usted mire, si lo mira bien, si piensa el derecho, verá que lo que separa en el fondo y en esencia a activistas y a garantistas es el concepto de imparcialidad. Advierte usted que los jueces activistas, inquisitoriales todos, ven a la imparcialidad solo de su óptica personal. Son imparciales porque no tienen interés en el resultado del pleito. Los garantistas, además de la imparcialidad personal, le exigimos una imparcialidad funcional. Los jueces no deben ni pueden hacer las cosas que hacen las partes. Y esto ha desbaratado la justicia en América Latina. Y particularmente ha desbaratado a los tribunales constitucionales, empezando por el suyo. Mostrando, por ejemplo, que el de la Corte colombiana sea un desastre, que el de la Corte peruana sea horroroso. Y no creo ser derrotista ni pesimista si yo le digo que el mal que las cortes constitucionales de estos países le ha hecho a la juridicidad americana no tiene retorno, Mario. Yo no tengo edad para ver que salgamos de esto. A usted tal vez, que le queda más vida por delante. Yo creo que nadie, incluso los que nos ven, por jóvenes que sean, porque ojalá se quedara en el debido proceso no republicano el problema. Es imposible conversar de estas cosas sin mencionar cómo ha desaparecido el pudor, ha concluido toda inocencia. Hoy se sigue citando la independencia judicial, se sigue mencionando que no es admisible que los jueces tengan vínculos, y sin embargo usted ve el derroche de actividades de los jueces en un activismo que no se queda con ellos. Es una visión, hay una injerencia directa, cada vez más, le diría, imprudente, de diplomáticos en nuestros países optando y sintiéndose obligados a contribuir con nosotros para guiar a un derrotero político-jurídico. Ellos participan incluso en la elección de jueces y magistrados. Venden modelos legales, y le digo venden no tanto porque cobren por ellos, sino porque se preocupan de hacer que los congresos aprueben una normativa que se hace general para la América Latina y que nuestros propios legisladores ni siquiera llegan a entender la magnitud de las leyes que aprueban. Y ojalá fuera solo eso. Las organizaciones no gubernamentales que manejan fondos
misteriosos y tenebrosos. Hoy por hoy ha emergido en el mundo en los últimos 24 meses la figura, por ejemplo, de George Soros, influyendo particularmente en el más vulnerable de los poderes de gobierno, que es el poder judicial. Pero como usted bien lo dijo en uno de nuestros conversatorios, el juez tiene un poder hasta de entrar a nuestras casas. En Guatemala, los jueces, los magistrados, las cortes han determinado qué empresa puede o no puede invertir en el país a su propio albedrío, olvidando las recurrencias obligatorias a fundamentar en ley sus decisiones. Ha aniquilado empresas. Hoy vivimos una situación realmente muy complicada, donde se niega la república, se niega el modelo constitucional, se han manoseado constituciones, incluso se le ha cambiado nombres a países sin que fuese una, yo le diría, una sentida decisión popular. Estamos en una situación complicada y creo que por eso la evocación a von Jhering no es banal ni frívola. Es importantísimo hoy llenarnos de espíritu para la defensa del derecho. Fíjese que von Jhering termina su obra, esta que todos conocemos y en algún momento hemos leído de la lucha por el derecho, termina su obra recordando un pequeño diálogo de Fausto con Mefistófeles, del gran poeta alemán Goethe, que dice: es la última palabra de la sabiduría, que solo merece la libertad y la vida el que cada día sabe conquistarlas. Y nosotros hoy, en evocación de von Jhering y de Goethe, tendríamos que llenarnos de la idea renovada de luchar por el derecho, luchar por el proceso, luchar por la república, que nos es tan nuestra, que además nos permite realmente tener la posibilidad de una convivencia en paz, pero en libertad, y que hemos ido siendo despojados a través de los acontecimientos diarios. Usted mencionó algo que es importantísimo: la igualdad ante la ley. Pero esa igualdad, por una serie de pensadores a lo largo de la historia del mundo, se pensó que era eminentemente económica. Escuchándolo hablar con las definiciones de proceso, que podrían haber 10, 20, 30, eso ocurre con un fenómeno que la Argentina está viviendo hoy: la inflación monetaria. Se ha contado 28 definiciones de inflación y no hay ni una que tenga lo que sufre el pueblo con la inflación. Imagínese usted el despojo de lo único que tiene cada individuo, que es su ingreso personal, por parte de quien tiene el poder. Había sugerido en el pasado, y lo tuve como inquietud incluso para mí, escribir algo sobre lo padecido por Ludwig van Beethoven, el gran músico. Él vivió momentos que llegaron a la miseria por la inflación austríaca, producto de una guerra, de la guerra con Napoleón. Sus patrocinadores, él siempre fue patrocinado, pues le daban una mesada que terminó licuándose por la inflación. Y la inflación es permisible únicamente cuando no existe un Estado constitucional republicano que ponga límite
el límite al ejercicio del poder en todas las manifestaciones de la vida. No es solo el debido proceso, no es solo la emisión monetaria, no es solo los abusos que pueda tener un gobernante, ya sea en el Ejecutivo o los parlamentarios en el Legislativo. Tenemos un problema serio y el problema incluso pasa por la propia idea de democracia. Cuando usted ve cuáles son las exigencias para ser presidente de nuestras naciones, le aseguro que para un empleo modesto se piden más exigencias que para ser gobernante de la nación, lo cual es un absurdo. Incluso hemos visto casos en los que, por ejemplo, en mi país, para focalizarlo, llegó un analfabeta a legislar, electo como diputado. Y hubo un debate si se le permitía o no se le permitía tomar posesión por efectos de que siendo electo por el pueblo tenía que tener la representación de su curul, que fue lo que terminó ocurriendo. Pero el problema es que escriben nuestras leyes gentes que no entienden. También es un problema grande ser juez o magistrado hoy en día, porque le llegan unas leyes, hay olas de leyes. La ley de femicidio abarcó toda América Latina. La extinción de dominio, mire, yo me asusté, maestro, cuando en el anterior gobierno en Argentina, que usted sabe que amo profundamente, un presidente que se suponía de una tendencia no socialista para definir por exclusión, presentó como gran logro la extinción de dominio. Extinción de dominio prácticamente está en toda América Latina. Y los que no la tienen ya van. Que es un atentado contra la propiedad. No hemos levantado la mano para oponernos. En Guatemala, que tenemos la ley de extinción de dominio desde hace unos 10, 12 años, es, califiquémoslo, simpático escuchar a los jueces o magistrados que aplican una ley que no entienden. Ya no digamos de quienes aprobaron esa ley que nos vino de afuera, en DHL o algún curry internacional. Pero dicen, no es proceso. Se persigue a los bienes, no a las personas. Y hay propietarios que han salido en sentencia firme y ejecutoriada inocentes de las acusaciones y sin embargo les han expropiado sus bienes porque no es proceso, dicen que es procedimiento. Sin embargo lo incoa el Ministerio Público y hay tribunales dedicados con exclusividad a tratar el tema. Si no es proceso, no tendría que haber ni Ministerio Público ni jueces dictaminando o resolviendo, lo cual viene a ser parvulario. Sin embargo, ahí está. Entonces usted ve que la República está destruida en los límites al ejercicio del poder. Y eso es lo que nos recuerda que la lucha por el derecho, por el orden, por el lenguaje del derecho, tiene que seguir, que es nunca finita. Tenemos que continuar y obviamente un instrumento para nuestra libertad es el debido proceso. Mario, esto me sirve para dar por estar para la charla. Pensamiento lindo, me habló de libertad de proceso. No sería bueno agregar nada más a esta conversación. Quedan muchos temas por delante. Muchos temas porque hace muchos años se habló en la Argentina de la República Perdida. Sería bueno de ver cómo la reencontramos, particularmente a través de la justicia, de los jueces, por lo cual habría que poner en tela de juicio, y lo haremos, vamos a hacerlo, Mario, hablar de los
de los jurados de enjuiciamiento, vamos a hablar de los consejos de la magistratura, el mal infinito que le han hecho a nuestros países, al cambiar figuritas en la designación de los jueces. Mario David Velázquez, le agradezco mucho, 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 de verdad. Estoy contentísimo con estas charlas. Hemos hablado más de 4 horas, bastante más de 4 horas en 4 ediciones de esto. Apenas estén editadas, vamos a comenzar a salir al aire. Y con mi agradecimiento, mi promesa de volver a llamarlo. Y mi aspiración de que me atienda de nuevo y siga. Para mí es muy entretenido, muy enriquecedor y muy orgulloso de esta charla. Mario David, muchas gracias. Le mando todo mi afecto a usted y hasta muy pronto. Hasta siempre mejor, ¿no? Hasta siempre, Mario. Claro que sí. Un abrazo, maestro. Hasta siempre, mi querido. Gracias.